Por favor, en el escaño del senador Patricio Martínez. Sí, sonido, por favor. Sonido en el escaño de... Un momento. Coincidiendo y respetando lo expresado por mi compañero senador, nomás una aclaración. En Chihuahua no ha ocurrido eso. Sí ha ocurrido en otros estados de la República, pero en Chihuahua no. Muchas gracias. Gracias, señor senador Patricio Martínez. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, compañero presidente, compañeras, compañeros, he escuchado con mucha atención el debate que en este tema tan importante para el país se ha suscitado el día de hoy, y obviamente tengo coincidencias con muchos senadores, con muchas senadoras que han hecho uso de la tribuna, pero también tengo diferencias. No voy a ahondar en los argumentos que se han dado sobre los elementos de esta reforma hacendaria y fiscal. Más bien quiero hacer con ustedes algunas reflexiones. Miren, vean cómo estamos en este país, o sea, cuál es la situación actual que vive nuestra gente. El campo abandonado, abandonada la educación, abandonado el sector salud, un desempleo galopante con mucha dificultad, una inseguridad que genera zozobra, que genera inestabilidad, más de 50 millones de pobres, con muchas dificultades, un número importante de mexicanos y mexicanas para poder garantizar lo indispensable que se consagra en la Constitución como derechos de los mexicanos y las mexicanas. ¿Y quiénes son responsables de esto? Son responsables los trabajadores. Aquí se ha dicho mucho de los sindicatos. ¿Serán responsables los representantes de los trabajadores o los representantes sindicales? ¿Serán responsables los campesinos, los indígenas? ¿Quiénes son responsables de la situación que vive nuestro país? A juicio mío, yo creo que existe una gran responsabilidad de la gente que ha estado al frente de este país, de los gobiernos, y no nada más de uno, de los dos partidos que han compartido la responsabilidad de gobernar a este país. No se nos olvide, amigas y amigos, esto, porque es el gobierno el único responsable de la situación que vivimos. ¿Y cuál ha sido la actitud en todo este tiempo de las fuerzas políticas, de los partidos políticos? Porque las cosas no se dan de manera circunstancial, y lo que hoy se venga a decir a la tribuna debe estar acompañado de una actitud congruente, de una actitud consecuente. Siempre los compañeros o el partido en su momento o en las fracciones parlamentarias de aquellos tiempos de Acción Nacional acompañaron a los gobiernos del PRI, y hace un tiempo, en 2 sexenios pasados, nuestros legisladores, compañeros del PRI, acompañaron las decisiones a los gobiernos de Acción Nacional. Y el PRD, por cierto, siempre ha estado insistiendo en que esta política que se ha llevado a cabo en este país ha lesionado gravemente los intereses prácticamente de todos los sectores de la sociedad. Esto es importante tenerlo presente, compañeras y compañeros, porque pareciera que ahora aquí las cosas son contrarias, y se ha acusado y se ha criticado mucho al Partido de la Revolución Democrática o a algunos compañeros del Partido de la Revolución Democrática por la actitud que han venido asumiendo. Y esto yo creo que es importante tenerlo presente. En el tiempo actual, en esta legislatura que nos ha tocado a nosotros en responsabilidad, hemos aprobado aquí reformas que se han llamado estructurales. La reforma laboral, la última que dejó el sexenio pasado. En esa reforma laboral insistimos desde la izquierda en que era una reforma que lesionaba a los trabajadores de este país. Nos dijeron que iban a crearse casi 800,000 empleos, y vean dónde estamos. Vean si lo que se dijo es una realidad. Luego avanzamos a la reforma educativa. En esa reforma educativa insistimos mucho en que se lesionaba a la educación
se lesionaba los derechos laborales de los trabajadores de la educación y se lesionaba al sindicalismo. Y esto ténganlo presente, porque en estas reformas estuvieron juntos también estas dos fuerzas políticas. El día de ayer pusimos aquí a debate la ley de coordinación fiscal. Quiero decirles, compañeras, compañeros, que en esa ley de coordinación fiscal, el tema fundamental por el que se reformó esta ley fue adecuar la ley de coordinación fiscal a los efectos que tiene la reforma educativa. Y paradójicamente, mis amigos y mis amigas del PAN ayer votaron en contra, lo que hace unos días votaron a favor. Esto es importante tenerlo en cuenta, compañeras y compañeros. Entonces, yo aprecio que es importante tener una actitud congruente, pero estamos a tiempo, porque una decisión tan importante como esta, vamos pronto a tener que tomar una decisión que también es trascendental para la vida de este país, que es la reforma energética. Las reformas no vienen solas, las reformas son parte de un planteamiento integral, son parte de un todo. Y si efectivamente comparten, compañeros de Acción Nacional, que el planteamiento que ha hecho Peña Nieto no es congruente con lo que ocupa este país, entonces yo espero que cuando discutamos la reforma energética puedan ustedes acompañar la decisión de ir en contra de esta reforma energética, y ahora merecen mi reconocimiento por lo que han dicho aquí, pero seguramente merecerán más mi reconocimiento si pueden avanzar en esta última parte de las reformas que han planteado. La reforma planteada no es suficiente. Sí es cierto que han quitado cosas, no atribuibles, por cierto, a la fuerza de los legisladores, sino atribuibles a una reacción importante que ha tenido o que han tenido diferentes sectores de la sociedad en este país. Aquí lo dijo el senador Camacho Solís, ya tienen en contra a los maestros, con esta reforma hacendaria tienen en contra a los empresarios, con la reforma energética van a tener en contra a toda la izquierda, y con la reforma laboral se echaron en contra a una parte importante de los trabajadores de este país. ¿Cómo van a gobernar en contra de todo el pueblo de México? Esto es totalmente incongruente. Y voy a terminar, para no abusar de la tribuna, reitero, compartiendo muchos planteamientos que aquí se han hecho sobre los repecos, sobre la posibilidad de que no se grave absolutamente en medicinas y alimentos, sobre la deducibilidad de las prestaciones sociales que van a tener dificultades, sobre el asunto del IVA en la frontera, que en lo particular yo no estoy de acuerdo. Voy a concluir diciéndoles algo muy importante. Yo no concibo de veras que todo un grupo tan preclaro, tan claro, con tanta experiencia y con tanta formación política pueda tener una idea monolítica. La democracia es otra cosa. No concibo que mis compañeros del PRI voten todos a favor una reforma, esta y las otras que han pasado, pero tampoco concibo que mis compañeros del PAN también tengan una misma idea. Por eso yo saludo que en el PRD los compañeros nos hayan conducido con todo respeto, y que algunos compañeros que a juicio de ellos ven que esta reforma es benéfica para el país puedan votar a favor. Yo en lo particular voy a votar en contra, porque creo que esta reforma atenta contra los mexicanos y las mexicanas y contra el futuro de este país. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Raúl Morón Orozco. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Ernesto Rufo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Compañeros, compañeras, a través del tiempo me he convencido de que la economía antecede a la política. Los pueblos florecen donde se le cultiva a la economía. Así que primero hay que producir y luego repartir. A lo largo de este debate queda claro que esta reforma atenta contra la economía. Soy de Baja California, soy de la frontera, y esta es un contraste
frente a los Estados Unidos. Allá el orden, el bienestar y las oportunidades. Acá, escasez, carencias, pero creciendo, porque hay oportunidades crecientes en la frontera. Lo demuestra la constante inmigración. En Baja California, 40% somos nativos. Los demás han encontrado un nuevo futuro con nosotros. Todos somos mexicanos y para poder cruzar la frontera en paz hay que ser alguien mediante el trabajo. Los americanos y otros extranjeros vienen e invierten porque nos esforzamos, aprendemos y somos competitivos. Con los años nos toman confianza. Así desde 1965, cuando el programa Bracero terminó, nace la maquiladora. Hoy son empresas globales donde se hace investigación por ingenieros mexicanos. El incremento a las bases del ISR en estas empresas globales por tasa y no deducibles, más impuesto de dividendos, sube en 8 veces el monto de la recaudación por ISR. Globalmente pagan hasta el 13,5% como en China. Hoy en México solo en tasas será el 37%. Perderemos en el mediano plazo muchos empleos y quizá a la larga todos. En la frontera el IVA al 16% nos saca de competitividad. Hoy, pagando el 11%, la franja y región fronteriza, incluyendo a Quintana Roo, per cápita, ocupamos el cuarto lugar nacional, y aún con toda la pérdida de competitividad quieren que paguemos más. La frontera nos confronta con una realidad externa y esto produjo al México global, al Tratado de Libre Comercio y así la globalización y por consecuencia la competitividad so pena de aislarnos y cancelar todo lo anterior. La propuesta de reforma hacendaria habla de un gobierno que necesita más, nos pide más y la carga le puede dar al traste a lo avanzado. No es lógico lo que el Ejecutivo propone, o es que detrás hay otra visión, no la del México moderno, competitivo, sino la del México autoritario, absoluto y ahora censurador. Y en una propuesta en la que quiere consolidarse como usuario de la pobreza mediante el aprovechamiento de los recursos petroleros. No hay sentido. El efecto de la reforma fiscal ahogará a la ciudadanía. No tocan a las grandes empresas en sus más de 300,000 millones de impuestos diferidos. Un gobierno que censura la libertad de expresión es inaceptable. Compañeros en el PAN, no más pacto, no a la fiscal, no a la reforma energética que solo dará más recursos al gobierno, no de la manera que hoy proponen sus reformas estructurales y su censura, reitero. Yo no votaré por la reforma energética y si sumamos 16 de nosotros, en compromiso podemos ahora mismo consolidar una posición determinante en la votación de hoy, como lo dijera el señor Barbosa. Aquí somos nosotros los legisladores quienes debemos tomar la decisión y no el Ejecutivo. No a la partidocracia, sí a la ciudadanía y a nuestra conciencia. Muchas gracias. Gracias, senador Ernesto Rufo Appel.
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, señor presidente, senadoras y senadores, el presente dictamen en materia fiscal es polémico. Como senadora por el Estado de Quintana Roo, quiero expresar la perspectiva de la sociedad civil conformada por ciudadanos de diversos oficios y profesiones, así como la visión del sector empresarial de mi Estado, Quintana Roo. Es una realidad que en nuestro país existen muchos vacíos en materia de seguridad, salud, educación, infraestructura, deporte. La lista podría ser interminable. Sin embargo, muchos aspectos de esta reforma fiscal contemplan banderas que la izquierda siempre ha defendido, como lo es el gravamen a las ganancias de las bolsas mexicanas de valores, así como la desaparición del IDE y del YETU, impuestos heredados de la presidencia panista. De igual forma, me parecen muy justas y pertinentes las modificaciones en materia de austeridad aprobadas el día de ayer en el dictamen de la Ley de Responsabilidad Hacendaria. Sin embargo, en representación de mi entidad federativa, Quintana Roo, quiero expresar la preocupación de la sociedad ante un aumento inflacionario de toda la cadena productiva, derivada de un aumento de 5 puntos porcentuales en la carga fiscal del impuesto al valor agregado, y esto aunado a la tasa inflacionaria prospectada por el Banco de México ubicada en 5%, lo que impactaría directamente a un golpe inflacionario de doble dígito ubicada en el 10%. Sin lugar a dudas, un fuerte golpe al poder adquisitivo de las familias quintanarroenses y demás regiones fronterizas. Mi obligación como legisladora es velar por los intereses de los ciudadanos. Es por ello que quiero manifestar mi postura negativa ante la propuesta de aumentar el IVA en las regiones fronterizas. Esta medida es muy riesgosa, ya que los efectos negativos pueden ser irreversibles en relación al encarecimiento de los precios de productos y servicios, principalmente en los polos turísticos de Los Cabos y Cancún, en donde se causarán daños directamente a corto plazo. La intención de recabar más ingresos es a costa de los ciudadanos de las regiones fronterizas. Como legisladora por el Estado de Quintana Roo, tengo conocimiento de que las condiciones en particular de mi Estado son diferentes al del resto de las entidades federativas. Es evidente que los estados de la franja fronteriza necesitan medidas diferentes para poder competir con los países vecinos, en nuestro caso Belice. Esta propuesta afectará a corto plazo a los ciudadanos. Es por eso que me pronuncio en el rechazo a la propuesta de homologar al IVA en las zonas fronterizas al 16%. Otro aspecto que no comparto es reducir la deducibilidad a los restaurantes a una tasa del 8.5%. En los últimos años, el sector restaurantero se ha visto afectado severamente. En mayo de 2009, la emergencia sanitaria ocasionada por la influenza, se estima que cerraron alrededor de 6,000 establecimientos. Actualmente, en el año 2013, la crisis que se originó desde 2009 no se ha podido recuperar. También encontramos que la industria restaurantera durante los últimos 10 años no ha crecido al mismo ritmo que las actividades económicas. La realidad es que el sector restaurantero está muy afectado. El todo incluido en Quintana Roo es parte de esta problemática. Debemos fomentar el desarrollo de los restaurantes, ya que implicaría creación de empleos. También se causaría un incremento en los ingresos a la Federación por medio de la tributación. Otro menoscabo es lo referente al artículo 29, en lo referente a la ley del impuesto al valor agregado, el cual contempla como un servicio de exportación gravado a la tasa 0% los servicios de hotelería para los congresos y convenciones de turistas extranjeros que se lleven a cabo en el país. Al proponer gravar la tasa del 16% a este tipo de servicios, provocaría la pérdida de competitividad en este ramo de negocios, ocasionando una disminución en la captación de ingresos y divisas en zonas turísticas muy importantes en donde se lleva a cabo este tipo de negocios. Los ingresos son millonarios, por los que perderíamos ingresos considerables.
Por lo tanto, pensando que nosotros contribuimos a esta República Federada con una gran aportación de recursos, hablando de Quintana Roo exclusivamente, y que nunca se nos ha sido devuelto de una forma generosa algo de lo que la bolsa de la Federación logra captar, menos con esta propuesta vamos a lograr tener la devolución de algo de lo mucho que nosotros le generamos al resto de la República. Incluso ahora yo pienso que de manera un tanto irresponsable han surgido voces que hablan de volverse a separar, de volver a hacer de la península de Yucatán un país dividido del resto de lo que es nuestra gran República Mexicana. Yo creo que son voces irresponsables, pero que debemos estar atentas a escuchar los reclamos de muchas gentes que viven alejadas, porque no se nos puede dar un trato de iguales a los que somos diferentes. Geográficamente es completamente distinta la situación. Por lo tanto, yo apelo a mis compañeros de las regiones fronterizas a que voten el día de hoy o la madrugada de hoy en contra del aumento del IVA al 16% en las regiones fronterizas. No queremos que prospere ese aumento. Y agradezco a los intelectuales que nos hicieron llegar una carta del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, en la que quiero citar un párrafo donde ellos mencionan que por el simple hecho de que esta propuesta va a servir para crear un seguro de desempleo y una pensión universal, deberían ser el eje de toda la discusión fiscal y de gasto. Sin ignorar, dicen ellos, que la propuesta del Ejecutivo es apenas embrionaria y por eso de alcance ilimitado. Pero deberemos aprovechar esta oportunidad para poner los cimientos de un estado de bienestar digno de tal nombre. Por eso, compañeros, les exhorto a que algunos de estos artículos que son nocivos los frenemos. Hoy tenemos la decisión en nuestras manos, no al IVA en regiones, no al aumento del IVA en regiones fronterizas, entre otras. Gracias, buenas noches, es cuanto. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Armando Ríos Peter. Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna con la finalidad de sostener la posición que un servidor hizo valer el día de ayer en la Comisión de Hacienda y que es un planteamiento que no solamente he seguido en lo personal desde hace ya muchos años, sino que representa la posición que el Partido de la Revolución Democrática ha sostenido en distintas discusiones a lo largo de los últimos 4 años. Y acudo a esta tribuna interesado en hacer memoria, porque he escuchado largas participaciones de varios compañeros y compañeras y me parece que es indispensable recuperar cuáles son los principios que hoy se discuten respecto al dictamen de los impuestos. Este dictamen que estamos discutiendo el día de hoy busca quitar la consolidación, un tema que se puso a discusión fuertemente en el 2009. Y fue en el 2009 cuando se dijo que no pagaban ni siquiera el 2% de sus impuestos los grandes consorcios. Hoy, con este dictamen, se elimina prácticamente el régimen de consolidación, quitando con eso un régimen especial que han aprovechado los grandes consorcios de este país para no cumplir con sus obligaciones fiscales. Así también un planteamiento que históricamente hemos hecho en el PRD, como son que se graven las acciones en bolsa, que se pueda poner un porcentaje de impuestos a esas acciones como las que hiciera Banamex hace algunos años y que traigo a colación
porque precisamente por no estar grabadas las acciones en bolsa, pudo haber una venta tan importante como la de Banamex, con la que su dueño Roberto Hernández no pagó un solo peso de impuestos. Y hoy, en este dictamen que estamos discutiendo, precisamente se plantea una bandera histórica del Partido de la Revolución Democrática. Igualmente el tema de que se paguen impuestos por dividendos. Somos el único país que se mantiene como paraíso fiscal en el cual, dentro de todo el globo terráqueo, no se pagan impuestos por los dividendos. Y lo traigo esto a colación, porque en este debate que con tanto énfasis se ha hecho frente a la ciudadanía, lo que está en debate y en cuestión no es solamente si se grava con impuestos a la población. Eso por sí mismo es un debate que, si se canalizara de una manera adecuada, nos permitiría entender que tenemos un arreglo fiscal profundamente distorsionado, que en los últimos 20 años hemos hecho que paguen impuestos los mismos de siempre y que los sectores privilegiados, los grandes consorcios, paguen tangencialmente a cero. Y eso es lo que estoy defendiendo en esta tribuna. Eso que presentamos en el 2009 como iniciativa del Partido de la Revolución Democrática y que también como secretario de la Comisión de Hacienda nos tocó defender. Me parece indispensable porque si ponemos en esa tesitura la discusión que hemos escuchado el día de hoy, desnudamos la verdad del debate. Aquellos que quieren mantener los privilegios, y si ustedes se dan una vuelta por el Senado, se podrán dar cuenta de la enorme cantidad de cabilderos que están tratando de discutir que se cambie esta minuta, que están promoviendo que nuevamente se ponga la condición de simplificación en la parte del sector agrícola pecuario, o que no quieren que se le grave suficientemente a las mineras, que antes de este dictamen pagaban apenas 0.3% de sus impuestos. Compañeros y compañeras, estoy convencido que este dictamen Senador lo que busca... Peter, ¿me permite sonido en el escaño del senador? Si me permite hacerle una pregunta al orador. Con todo gusto, compañero senador, permítame terminar y sin duda alguna contesto la pregunta. Gracias. Y que permiten precisamente en este contexto poner en tesitura la discusión. Aquellos que quieran mantener un debate para mantener los privilegios en sectores que no han pagado impuestos suficientes en este país, o que logremos verdaderamente empezar a cobrar para fortalecer al Estado mexicano. Y lo digo particularmente porque me ha sorprendido la crítica que escuché después de una alta, enumeración de participaciones por parte del senador Martín Orozco, que desafortunadamente no está aquí, pero que posiblemente le puedan comentar una preocupación que a mí me llega cuando escucho la participación de alguien que muestra su molestia porque se hizo una búsqueda para empezar a combatir la grave desigualdad que tenemos en este país, compañeros y compañeras. Hoy, cualquier indicador que ustedes vean del país tiene a Chiapas, a Oaxaca, a Guerrero, a Michoacán, a la Mixteca Poblana y a Veracruz en la parte de la Sierra de Songolica como las zonas más pobres del país. Hoy lo que estamos discutiendo, compañeros y compañeras, es sin duda alguna un tema de cómo gravar impuestos. ¿Para qué? Para tener gasto público, para que ese gasto público permita invertir en infraestructura. Y lo subrayo y lo digo, este país no va a poder ser un país homogéneo, con desarrollo y con capacidades verdaderamente de salir adelante, si no logramos tener una visión que combata la grave desigualdad que tiene. Y eso pasa, compañeros y compañeras, le duela a quien le duela, por invertir en los estados del sur, por invertir en carreteras, por invertir en vialidades y por garantizar no solamente una política de dádivas, que es a la que han acostumbrado a los estados del sur, sino una política de infraestructura que nos permita crecer como el gran país que estamos destinados a ser. Es cuanto, señor presidente, y estoy atento a la pregunta del senador. Senador Domínguez. Sí, presidenta. Gracias, senador. Nada más quiero que me distinga lo que usted acaba de decir, para que se grabe en las cámaras de televisión.
Usted quiere quitarle el régimen especial al sector primario, al que alimenta este país, medianos, grandes y chicos, ¿es correcto? No, es falso, y se lo explico con mucho gusto. Por favor. Para explicarle la pregunta a detalle. Usted, que conoce muy bien, porque lo comentamos en la comisión, usted de hecho, su familia en varias generaciones lo dijo, se ha dedicado precisamente a la actividad pecuaria, si no me equivoco. Bueno, pues coincide que en el sector agrícola y pecuario de este país está construido para que sean muy poquitos los que ganen, y me explico con todo detalle. Tenemos hoy un régimen simplificado que permite que empresas como Bachoco, como Alpura, como Lala, que son empresas en nada pequeñas, aprovechen ese régimen de simplificación, argumentando que allí están los campesinos. Yo, y con usted seguramente que conoce bien el campo, pues dista mucho un accionista de Bachoco que el pequeño productor de autosuficiencia que vive en la Sierra Madre del Sur. Esos productores, grandes sectores agrícolas, hoy tienen un sector simplificado en los impuestos que les hace pagar mínimas ganancias. Además de todo, consolidan pagando ni siquiera el 2% de los impuestos. Segundo, si usted revisa el presupuesto de egresos de la Federación, el programa especial concurrente, verá con detalle que gran parte de los presupuestos, las grandes amalgamas de las bolsas presupuestales, se concentran en unos cuantos. Se concentran en los grandes comercializadores como Cargill o como Maseca. Pero además de todo, compañeros y compañeras, tenemos un sector agrícola y pecuario altamente concentrado, donde el último que han dejado los últimos gobiernos es permitir que haya competencia. Ahí le pongo el ejemplo de que Lala y Alpura concentren más o menos el 90% del mercado. De tal manera, señor senador, que le doy la respuesta. Yo quiero, y lo he defendido desde hace 4 años, y qué bueno que lo tengamos en la minuta, que esos sectores que hoy se han aprovechado de un discurso barato, utilizando a los pequeños productores, paguen lo que les toca. Yo estoy convencido de que debemos sentirnos orgullosos de grandes empresas que representen al país en el mundo, no solamente aquí. Que tengamos el orgullo de tener empresas que le ganen a cualquiera de todo el globo terráqueo, pero que le ganen a la buena, que no le ganen sin pagar impuestos. Porque esos impuestos que dejan de pagar concentran la riqueza en unos cuantos y le impiden al pueblo de México, a 115 millones de mexicanos, tener la posibilidad de tener mejores servicios públicos, mejor educación, mejor salud y mejor infraestructura. Es cuanto, señor presidente.